minuto más. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Los desiertos siempre cultivamos, convertimos agua en viva luz. Sin cesar los Andes traspasamos, dándole al sustento a multitud. Vida de los pueblos mejoramos, y el futuro de la juventud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Nueva ciencia y técnica aplicamos, con prudencia y mucha rectitud. Con cuidado al mar lo cosechamos, conservamos puro el aire azul, y peruana selva disfrutamos, sin dañar su vida en plenitud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando Estimado Kevin, juntos no está escuchando lograremos bien. desarrollo y paz en el Perú.
colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Buenas tardes, ingenieros y público en general. Siguiendo con el ciclo de conferencias virtuales por el mes de la ingeniería, esta vez con el tema de la influencia en el análisis y diseño del diagrama rígido, flexible y fuerza sísmica no ortogonal en edificaciones irregulares. A cargo de nuestro ponente del día de hoy, Valerio Correa Cabellos. Profesional técnico en edificaciones y obras civiles, CENSICO, con especialización profesional en ingeniería estructural y sismorresistente con SAP 2000, ETAPS y SAFE. Inesa Tich, Ingeniería Civil, Universidad César Vallejo, colaborador en Pasco Ingenieros. Bueno, el día de hoy, con este tema, un pequeño aviso para poder obtener la certificación, se va a compartir en los dos chats aquí de Zoom y de Facebook para que puedan registrar su asistencia del día de hoy. Ingeniero Valerio ya puede compartir prender su cámara. Correcto, muy buenas tardes con todos. Estimado Kevin, si me puede poner la presentación, por favor. Sí. ¿Te logra apreciar bien? Sí, en caso se podría dar un poquito más de zoom. Ya, yo creo que ya empezamos. Ya. Bueno, hoy hablaremos del diseño sismorresistente, específicamente en las irregularidades. Somos conocedores de que pues este es un problema que nos afecta y pues que ha sido causante de muchas muertes, pérdidas millonarias de inmuebles. Vamos a puntualizar un poquito y vamos a profundizar hasta ejemplos en el tema de la identificación de diafragmas rígidos y flexibles y también cómo asignar la fuerza sísmica en una edificación con una configuración en planta en donde sus ejes principales no coinciden con las coordenadas X, Y. La siguiente, por favor. Si puedes continuar, la siguiente. Muy bien. Para hablar del diseño sismorresistente, vamos a dar la introducción en lo que es el riesgo sísmico. Riesgo sísmico es la multiplicación de amenaza sísmica por vulnerabilidad estructural. Amenaza sísmica está en función de la máxima aceleración que se espera en el sitio. En el Perú, nuestro mapa está dividido en cuatro zonas sísmicas, que la máxima aceleración que se espera es de 0,45 G en toda la zona 4. Somos conocedores de que
nos encontramos en una zona que se llama el cinturón de fuego. El segundo factor es el tipo de estrato que yo voy a cimentar. Pues nuestra norma es 030 de diseño sismo resistente, las clasifica como S0, S1, S2, S3, que está en función de la velocidad de propagación de las ondas sísmicas. Hablar de vulnerabilidad estructural va a estar en función de la capacidad que tiene la edificación de recibir, resistir, en el caso de los elementos verticales y horizontales, y disipar la energía. Sabemos que diseñamos con una fuerza minorada. No diseñamos para que nuestra edificación pues se comporte en un rango elástico, sino que diseñamos con una fracción de la fuerza sísmica. Por decir, mi R, que está en función de mi sistema estructural, que sea pórticos. Muy bien, mi R según mi norma corresponde a 8. Entonces, si mi fuerza sísmica es 800, yo diseño simplemente con 100. Ya si este pues tiene una configuración irregular, ya sea en planta o en altura, voy a afectar ese 8. Entonces, cuando llega el sismo, esta edificación tiene que estar dotado de capacidad para que éste resista las 800 toneladas del sismo. ¿Y cómo lo va a hacer? Mediante la disipación de energía. La siguiente, por favor. Muy bien, aquí yo les plasmo un pequeño cuadrito que se ve a las justas. Es el reporte del sismo más fuerte que ocurrió esta semana en Lima. Fijémonos, la aceleración máxima que se registró en Villa El Salvador fue de 0,235 G. Imagínense, casi estamos hablando de que la aceleración máxima esperada es el doble, porque estamos en una zona 4. Zona 4, según nuestra norma, la aceleración máxima que se espera es de 0,45 G. Si con 0,235 ocurrieron los daños que se vio, bueno, que no fueron netamente que complicaron a la estructura o que obligaron a que la estructura incursione en un rango inelástico, se vean grietas, se vean fisuras en los elementos fusibles, pero sí hubieron pérdidas materiales, que fueron pocas, sí, pero imagínense, hasta los reporteros, los que estaban en los medios de comunicación informándonos, invocaban a la calma, que cuando se sintió el sismo, quisieron huir uno de ellos. La parte derecha, por favor, creo que aquí tengo unas imágenes que las recogí por allí de las redes sociales, lo que causó este movimiento telúrico. La siguiente. Un espectro de respuesta. Vamos definiendo un poquito. El espectro de respuesta, pues es una representación gráfica de un conjunto de respuestas máximas de diversos osciladores de un grado de libertad dinámico sometidos a registros. Muy bien. Estos registros, pues son los valores extraídos de los sismógrafos, perdón, que son los equipos que te captan toda la aceleración del sismo después de lo que ha ocurrido. Y entonces, ¿cómo construimos a partir de datos que ya no son meramente estadísticos, sino experimentales? Porque sucede el sismo, recoges los datos, recoges la aceleración. Ahora, con esta aceleración, pues tú le vas a inducir a diversos sistemas de un grado de libertad o osciladores de un grado de libertad para poder verificar sus respuestas máximas
y con esto vas armando el espectro de respuesta. Veamos la imagen, la primera imagen que está en el centro. Tenemos claro, osciladores de un grado de libertad con diferente rigidez, diferente masa y diferente periodo de vibración. El periodo de vibración está en función de la masa y de la rigidez. La imagen de la derecha, pues tenemos osciladores. Ajá, correcto. Tenemos osciladores de un grado de libertad y tenemos la aceleración, pues que ha sido recogida de un sismo. Y aquí podemos observar las respuestas máximas y en función del periodo vamos armando lo que sería un espectro de respuesta. Las líneas punteadas que se ven es lo que simboliza el ciclo, un periodo de vibración, por decirlo. Tengo una edificación de 3 niveles. Mi periodo que sea 0,31 segundos. Entonces, 0,31 segundos es lo que va a tomar a mi edificación completar este ciclo. Bueno, el sismo es una carga cíclica. O sea, va a producir una carga cíclica en la edificación. ¿Por qué? Como que tú induces atracción y luego a compresión. Entonces, todo ese recorrido de la edificación es un ciclo. Y también cabe mencionar aquí de que los diversos periodos, porque podemos tener muchísimos periodos en una edificación, estos periodos actúan en simultáneo. Por decirlo, entrando un poquito al software, si lo modelamos en el programa ETAPS, por ejemplo, o SAP 2000, obtenemos los periodos de vibración. Muy bien. Te dice el siguiente reporte que te da, por decirlo, 0,31 en X traslacional y ya, ahí se ve completo. El segundo, 0,25, por decirlo, traslacional en Y. Muy bien. No es que mi edificación, al momento que viene el sismo, va a ser traslacional en X, luego se para, inicia traslacional en Y, luego rotacional. No, todo es combinado. La siguiente, por favor. Un espectro de diseño. El famoso R. Y lo que está establecido en nuestra norma es 0,30, en el caso de aquí, de Perú. Reducimos un espectro elástico a un inelástico por un factor R. Este R es el producto de 3 cositas. 1, ductilidad sobre resistencia y redundancia estructural. La ductilidad es la capacidad que tiene la edificación de soportar grandes deformaciones, pero de manera estable. Y este valor de ductilidad representa un 80% o 75 a 80% del valor de R. Lo que es redundancia estructural está relacionado con la cantidad de elementos que yo tengo, ya sea en la dirección Y o en la dirección X, por decirlo. Yo tengo un terrenito, bueno, un proyecto ya proyectado, que sea de frontera 8 metros, de fondo 20. En mi frente, 8 metros, yo le digo, bueno, quiero colocar simplemente 2 columnas, nada más. Perdón, 3 columnas. Claro, extremos y uno en el centro, serían 3. Y en el sentido más largo, yo estoy colocando pues 20, digamos 5. Entonces, ¿en cuál sentido yo tendré mayor redundancia? Por decirlo así de alguna manera simplificada. En el sentido Y, tengo 5. Podemos inducir de que la respuesta sísmica
se va a basar en esas 5, 10 columnas que tengo yo en ese sentido. Pero, ¿qué pasa en el sentido más corto? Yo simplemente tengo 3 columnas, por lo cual la norma también castiga eso. Si la resistencia, por decir, del pórtico, porque en el sentido más corto estaría armado por 2 pórticos, si la resistencia de ese pórtico me representa un 20%, tengo que yo castigar a mi R, lo que significaría que yo aumentaría la fuerza de diseño. Muy bien, la siguiente, por favor. Muy bien, entramos al análisis espectral. Con nuestros osciladores de un grado de libertad, vamos a obtener muchísimos periodos. Ahora, lo llevamos a un espectro. Muy bien, con este espectro, yo tengo aceleraciones versus periodo. Los periodos lo tengo de modificación en particular, y con estos periodos yo ingreso al espectro y encuentro la aceleración que lo voy a someter a mi edificación. Ahora, por cada periodo, yo voy a tener esfuerzos y voy a tener desplazamientos. ¿Cómo yo identifico de que en mi primer modo yo tengo los mayores desplazamientos, o en mi segundo modo tengo los mayores desplazamientos, o en el tercero? Muy bien, entonces, lo que yo necesito es combinarlos, porque puede ser de que también, bueno, por decirlo, el primer modo sea positivo y el segundo modo, en cierta forma, sea negativo. Recordemos de que es cíclico, que el sismo dinámico no tiene signo, como a diferencia del sismo estático. Entonces, yo necesito combinarlos, estos resultados, por todos los periodos de mi edificación. La norma 030 nos permite hacer esta combinación mediante el método de la combinación cuadrática completa. Este método es el más recomendable porque tiene una correlación, un factor de correlación. También tenemos el método SRS y lógicamente la CQC. La siguiente, por favor. Muy bien, entremos a los aspectos de interés del diseño sismo resistente. Nosotros diseñamos por capacidad. Ahora, tenemos que limitar los mecanismos frágiles en nuestras edificaciones y propiciar mecanismos dúctiles. Tenemos que establecer patrones de falla en estos elementos fusibles. El elemento fusible viene a ser, en el caso de pórticos, las vigas, y en el caso de muros acoplados, vendrían a ser los dinteles. Entonces, ¿qué mecanismos frágiles debemos evitar? Veamos la imagen izquierda inferior. Vemos el colapso total de una edificación. Veamos las columnas. Estas columnas han colapsado. Recordemos de que, ¿cuál es nuestra filosofía? En que tu mecanismo de disipación de energía debe ser la viga, no la columna. Ojo aquí, hay que puntualizar en este tema de la columna fuerte, viga débil. ¿Qué pasa? Por ejemplo, a veces el arquitecto dice, mira, acá te presento mis columnas, y pues la separación de sus columnas son, por decir, 5 metros, 5,20, 5,20, 5,30. Entonces, por condiciones de cargas gravitacionales, nos obliga a colocar, por decir, bueno, tengo 5 metros, 45 de peralte mínimo, pero tienes unas columnas de 25 por 25. Imagínate. Entonces,
la mayor resistencia las tengo en las vigas y no en las columnas. ¿Qué pasa? Viene el sismo, tu columna es menos rígida o tiene menos resistencia que tu viga. Entonces, la rótula plástica, la incursión en un rango no lineal inelástico, se va a presentar en tus columnas. Y si tu columna falla, significa un colapso. Y eso es lo que queremos evitar. En la imagen de la derecha vemos, al parecer, pues hubo un exceso de carga. Entonces, lo que generó el pandeo, la falla en el nudo viga-columna. Miren, las vigas están intactas. No pasó nada ahí, pero la columna fue la que salió afectada. Es importante tener en cuenta estos puntos porque si entramos a un software, ingresamos datos, pues hay que saber qué cositas tenemos que comprobar, lo que el software no lo hace. La siguiente, por favor. Muy bien. Es muy particular tener edificaciones de que en el primer nivel pues tenemos área libre, por decirlo, o me dicen, no, yo aquí quiero mi cochera, nada de divisiones, nada. Pero en el segundo nivel sí. En el segundo nivel, mira, va a tener departamentos, va a tener oficinas, y allí sí voy a tener tabiquería bastante. Hasta quiero un volado. Y ese volado pues va a tener muro de albañilería hasta arriba, 10 pisos, no, sin exagerar, 5 pisos por decirlo. Entonces, en nuestro modelo matemático, tenemos que incorporar la rigidez de estos muros que no van a ser aislados de la estructura, simplemente van a ser adosados. Entonces, bueno, nos podemos basar en uno de los nueve modelos que existen, que es el modelo de Holmes, para poder calcular la rigidez del puntal y lo incorporamos en nuestro modelo. Pues adelantándome un poquito, los modelos elásticos lineales, por decir el análisis estático, el análisis dinámico espectral, no te muestran las respuestas máximas de una edificación irregular. Tenemos que recorrer a un análisis no lineal, tenemos que recurrir a un pushover. La siguiente, por favor. Muy bien. Se debe diseñar el resto de elementos del sistema resistente a sismo con la condición que permanezca en el rango elástico. Hablamos directamente de los elementos columnas, muros estructurales. Ya sabemos, elemento fusible, viga. Pero yo tengo que dotar de rigidez a mis columnas, muros, para que estos estén en un rango lineal. Se va a presentar deformaciones, grietas, fisuras, las rótulas plásticas en las vigas, pero mis columnas, muros, tienen que permanecer en un rango lineal. No tiene que haber fisuras. La siguiente, por favor. Muy bien. ¿Y cómo dotamos de ductilidad a la edificación? Porque bueno, uno en teoría puede hablar muchísimas cosas, pero vámonos a la práctica. Vamos a la revisión de los expedientes. Me he encontrado con muchísimos expedientes de que no cumplen con la normativa. No se cumple con la normativa vigente. A pesar de que si retrocedemos un poquito, existen edificaciones, edificios de gran importancia, categoría A, por decirlo, de que han presentado fallas, incluso cuando han sido diseñados bajo la norma vigente en esos tiempos. ¿Por qué? Aprendemos muchísimo de un sismo, los ingenieros civiles.
nos vamos, verificamos qué pasó aquí. ¿Cuál fue el producto de falla? No se cumplió con el acero transversal mínimo en columnas, en vigas, hubieron columnas cautivas, no se aisló debidamente la tabiquería, muchísimas cositas. Entonces, de ello vamos retroalimentando nuestra norma. Presento aquí la verificación de nudos, de columna fuerte, viga débil. También presento aquí un diagrama de histéresis que representa la ductilidad del muro. Todo el área sombreada representa la ductilidad del muro. Presento también los elementos de borde, que si miramos ahorita pues nuestra norma, en comparación con el ACI, lo que está vigente ahorita del 2019, estos ya cambiaron las dimensiones de elementos de borde. Ojo, y es como requisito mínimo, porque en el diseño, claro, te puede mostrar menos, pero, ¿qué dice ahorita el ACI? Longitud mínima de elementos de borde, 15%. ¿Qué decía en la del 2014? 10%. Vemos cómo va evolucionando y pues van dotando de mayores factores de seguridad a la edificación. La siguiente. El factor de importancia, o que sería en nuestra norma de 0.30 en la categoría de la edificación. Estos pues están en función del número de personas en riesgo. Por decirlo, categoría A, mayormente es todo lo público, hospitales, colegios, estación de bomberos, estación de policías. Categoría B, que son los polideportivos, edificaciones de teatros, por ejemplo, y C, pues que son las edificaciones comunes. De igual forma, toma el mismo criterio el AC7 para clasificar según la importancia. La siguiente, por favor. Muy bien, este temita de los parámetros sísmicos, pues eh, los he plasmado, los del AC7, pues si lo llevamos a nuestra norma peruana, pues son bien parecidos. La categoría de diseño sísmico, lo que encontramos en los software americanos de análisis y diseño, SAP 2000, ETADS, por ejemplo, te piden para que ingreses a tus preferencias de la verificación del diseño, pues te piden la categoría del diseño sísmico. Esto va a estar en función de riesgo y severidad del movimiento sísmico. Simplemente ingresas con las características del terreno y tu categoría de diseño sísmico, que es una forma muy sencilla de calcularla, pues no la puse la fórmula. La siguiente, por favor. Factor de reducción de respuesta. Ductilidad, muy bien. En la imagen que tenemos aquí a la izquierda, está sombreada de color azul que representa el nivel de ductilidad que tiene la edificación. Sabemos que ductilidad pues es el punto en donde empieza a entrar en un rango no lineal la edificación y termina, y pues el punto rojo simboliza en donde falla. Entonces, simplemente ductilidad es la división de estos dos parámetros. Si remontamos un poquito más atrás y vemos la ductilidad desde los materiales. Por decir, ductilidad del material 100. Sección transversal que lo reduce de 12 a 20. Ahora, la región crítica, por decir irregularidades. Piso blando, por decirlos. Esto me obliga a castigar a mi factor R y aumentar las fuerzas de diseño. Y pues terminamos diseñando con una ductilidad de 4 a 10. La siguiente, por favor.
Aquí les presento la imagen que está aquí a la izquierda, que es el cálculo pues de las rótulas plásticas que se hizo en un software MATCAD y luego se le plasmó al programa. Pues estas rótulas plásticas se calculan en función del acero asignado tanto como longitudinal como transversal al elemento, que en este caso pues serían en las columnas y en las vigas. Y la imagen que muestro aquí en la derecha es el resultado del análisis pushover. Aquí podemos verificar pues la ductilidad del sistema. Si tenemos una edificación que es bien irregular, grandes volados, y es pues importante según la categoría, bueno, se recomienda de que se haga un análisis pushover para poder verificar si el R que hemos asignado al inicio, pues con ese R te responde, con ese nivel de ductilidad te responde la edificación. Incluso el AC7 pues te da limitaciones y te dice, mira, si estás en una zona E o F o categoría de diseño, E o F, tienes irregularidades que las puntualiza, por decir torsión y torsional extrema, te pide un análisis pushover. La siguiente, por favor. Muy bien, aquí yo presento los R's de reducción de ductilidad del AC7, que pues estos están limitados de acuerdo a la categoría de diseño y también a la altura, que acá las presentan en pies. Por decir, pórticos 8, CD es el factor que tú multiplicas para que ingreses a un rango inelástico. ¿Qué hacemos nosotros? Muy bien, ingresamos con un factor R. Con ese factor R diseñamos y después, bueno, no debería ser después, debería ser antes. Bueno, análisis. ¿Y qué es lo primero que verificamos? Son el grado de rigidez. ¿Y en dónde lo vemos la rigidez? Pues en las derivas o en los desplazamientos de entrepiso. Pues según nuestra norma, ¿qué nos dice? Tienes estructura regular, muy bien, tu factor R que dividiste, ahora multiplícalo por un 90%. Entonces, entras de un rango lineal a no lineal, por decir, si tu R es 8, entras con 6.2. El AC7 ya te establece, te dice, muy bien, tu R de diseño es 8, pero para que me verifiques derivas, hazlo con 5.5. Y el otro valor, pues, que es el factor de sobre resistencia, que está en función de los materiales. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos diseñando una vía, por ejemplo? Para el diseño por capacidad, no vamos a los momentos probables, incluso también de las columnas. ¿Qué hacemos? Pues simplemente multiplicamos nuestra resistencia por 1.25, que simboliza la resistencia última del acero. Igual en los dos sistemas estructurales que están plasmados aquí. La siguiente, por favor. Hablemos de regularidad estructural. Este término de irregularidad, bueno, se conoce pues no hace más de 60 años, que pues luego de un sismo que hacían los ingenieros, pues sí íbamos, verificábamos, a ver qué pasó aquí, tráeme los planos, por qué este sí es de 5 niveles y este es de 8 niveles, el de 8 niveles está intacto, el de 5 niveles ha colapsado parcialmente o totalmente, o el daño se ha concentrado en alguna parte de la edificación. Entonces, empezó a surgir estos términos de regularidad y de irregularidad. Ahí es en donde se demostró de que las edificaciones irregulares pues tenían un comportamiento
pues que no era lo esperado según el diseño y que era diferente a una edificación regular, porque el daño en una irregular se concentra en las partes en donde se encuentra esa irregularidad. El segundo enunciado nos dice que en estas estructuras, en las regulares, las demandas inelásticas se distribuyen en toda la estructura. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Viene el sismo, el edificio, depende de la intensidad del sismo, pues obviamente, este va a disipar la energía del sismo. ¿Y cómo lo va a hacer? En función de su ductilidad. Y esta incursión inelástica tendría que verse en toda la edificación, no de una manera concentrada. Bueno, porque pues nuestra estructura, pues nuestros miembros están conectados, interrelacionados, son como un equipo que se enfrentan al sismo. Llega la fuerza del sismo, la cortante se distribuye en los elementos en función de su rigidez. Y aquí entra a tallar lo que es el diafragma rígido. Porque ya si no vamos al análisis, pues si tú consideras que tu diafragma es rígido y en la realidad no se comporta como un diafragma rígido, tu análisis y tu diseño sería erróneo. Aquí presento también el ciclo típico. ¿Qué hacemos? Tienes tu edificación, viene el sismo. Ahora nos vamos a ver qué pasó, cómo reaccionó mi edificación. Investigamos y retroalimentamos nuestro código de diseño. La estructura regular, pues está, aquí presento algunos términos, por ejemplo, forma simple, perdón, que puedes tener, por decir, un rectángulo, un cuadrado, como menciono en el primer ítem, que pues este concepto de regularidad no es difícil de expresarlo de una forma cuantitativa. Muy bien, yo puedo tener lo más simple en planta, por decirlo. Pero ahora, ¿qué pasa si yo en elevación, pues, no sé, en el cuarto, pues tengo doble altura, en el quinto, no sé, tengo un almacén, tengo equipos vibratorios. Entonces, tú ves cuadradito, simétrico y todo, pero no condiciona nada de que esto sea, pues, regular, simplemente por su forma. Tengo simetría en planta, pues que tendría que relacionarse con la distribución de masas, la simetría y también con la distribución de rigideces. Uniformidad en la altura. Esbeltez limitada y uniformidad de distribución de masas. Pues son estos factores que van a condicionar a mi edificación. La siguiente, por favor. Muy bien. Como mencioné anteriormente, pues los modelos elásticos lineales no pueden predecir la distribución de fuerzas sísmicas en estructuras irregulares. Entonces, si estás diseñando una edificación, pues si tienes irregularidades extremas, aunque pues la norma te lo permita, por ejemplo, estás diseñando una edificación de categoría C, tienes irregularidades extremas, varias. Tu análisis, tus modelos elásticos lineales, pues no van a predecir de forma correcta la respuesta del sismo. Es necesario recurrir a un análisis pushover para poder verificar, identificar también los puntos de falla. Eso es lo que podemos ver en un análisis pushover. Pues te muestra, por decir, ¿no? Te va mostrando en dónde se van generando tus rótulas plásticas, ya sea en vigas, pues sean columnas. Allí es como uno ve la realidad de cómo se comporta el edificio, pues lo cual tú no puedes ver en un análisis elástico lineal. Y aquí presento unas irregularidades en altura, irregularidades en planta. Por decir irregularidades en planta, tengo pues una distribución en cruz, en H o I, en T, en L.
pues se recomienda de que estas edificaciones pues em, se separen por segmentos para que su comportamiento pues sea lo mejor. A ver, acá les presento algunos también aspectos relacionados con una configuración errada, ya sea en planta o en altura. Tenemos, por ejemplo, las irregularidades verticales, como pueden ustedes presenciar allí, cambios bruscos de la forma, de las formas, no sé, tienes área en planta, por decir, en el octavo nivel tienes 8 por 20, y en el noveno nivel, pues tú reduces 8 por 15 o 8 por 10 y va reduciendo de una forma gradual o también puede ser pues de una forma abrupta, lo cual afecta a la edificación. Columnas y plantas débiles. Por decir lo que mencioné anteriormente, ¿no? Puedes tener un entrepiso de doble altura o puedes reducir quizás las secciones de los elementos. Estarías induciendo a una planta débil. Asimetrías en plantas, incompatibilidades, grados de redundancia, pues que esté en función de los elementos estructurales, susceptibilidades, a torsión, pues que es un tema bien largo de tratar y de darle pues toda la importancia que se merece esta irregularidad de torsión porque pues es desastrosa. La siguiente, por favor. La siguiente, al parecer se ha repetido ahí la presentación. Bien, miren, se habrán enterado ustedes, pues, ¿no? De que hace unos días, creo que fue antes de ayer, de que un edificio colapsó parcialmente en Miami, Estados Unidos. Estaba pues leyendo por ahí un poquito, ¿no? Y esta edificación pues fue construido en el año 81, imagínense, en el año 81. ¿Con qué código se habrá diseñado? Em, pues hasta ahorita se desconocen las causas de este colapso, pero miremos aquí la imagen de la izquierda. Justamente se está indicando como una flechita. Tenemos al parecer una planta de doble altura. Y sobre sobre ese pórtico, pues tienes un muro hasta arriba. Imagínense, eso es lo típico. Primer nivel, entonces te dice el cliente, no sabes qué, mira, ya acá quiero doble altura de 4 metros. 4 metros, y pues aquí va a ser mi cochera, no quiero que haya muros. Ah, pero sí hacia arriba, sí, pues se me obliga por arquitectura a colocar muros. Entonces, pues esta es una irregularidad, la cual tenemos que castigarla también. Castigarla y evaluarla. eh, ¿Qué tan perjudicial puede ser para la edificación? La siguiente, por favor. Oye, aquí ya vamos entrando un poquito más al tema de los diafragmas, de las losas. Y pues aquí presento la irregularidad torsional según el S7 que la clasifica como 1AH o 1BH, que es la irregularidad torsional y la torsional extrema. Entonces, si tu desplazamiento máximo en una dirección de análisis, por decirlo aquí en Y, si tu desplazamiento máximo pues, es menor al 20% que, que el promedio, estás ante una edificación regular, que no habría torsión. Pero ¿qué pasa si tu desplazamiento máximo está entre el 20% y el 40% más de tu desplazamiento promedio? Tienes presencia de esta irregularidad. Ya y si este sobrepasa el 40%, pues estás ante una irregularidad extrema. Y según el AC7, pues eh, no te permiten las zonas E y F. La siguiente, por favor. Muy bien. En las demás zonas, pues el AC7 te permite, pero te dice, muy bien, yo te permito esa irregularidad, pero me tienes que corregir la, la torsión accidental. Me tienes que corregir la torsión accidental que va a estar afectado por un
AX. Este AX, pues, simplemente es la división del desplazamiento máximo entre el promedio al cuadrado. Aquí yo les presento una edificación de 4 niveles porque ha sido modelada para poder verificar esa irregularidad a propósito. La siguiente, por favor. Ya está, entonces pues yo corrí el modelo con su respecto análisis, con su respecto ingreso de datos, parámetros sísmicos, definición de espectros y combinaciones también para entrar a un rango inelástico. Entonces, yo tuve aquí la tabla de desplazamientos máximos y promedios de los 4 niveles. Primer nivel, por mencionarles, pues que el máximo fue 61 milímetros y en el cuarto nivel, pues que fue 219 milímetros. Imagínense, ¿cuánto desplazamiento hay en esa esquina que es la más desfavorable, la que está más alejada del centro de rigidez? Aquí también obtengo el promedio y ratios que tengo, pues el máximo 1,90, el mínimo 1,85, imagínense. Entonces estoy frente a una irregularidad extrema por torsión. Lo que hice aquí pues es calcular el factor de correlación o de modificación del factor pues, que es el 5% que nos dice la normativa que tenemos que considerar en lo que es efectos de torsión. Modificado este AX pues va a afectar ese factor del 0,5 que nos dice la norma. Aquí los tengo calculados para cada nivel, que simplemente pues consiste en ingresar a la fórmula y ya lo tenemos los valores. La siguiente, por favor. Les voy a presentar dos formas de cómo incluir ese factor AX de correlación. Aquí la primera que les presento, pues la forma más general, por decirlo, en que consiste, pues, coger el valor máximo del AX que obtuviste de todos los niveles, escoges el mayor y afectas al 0,05, pues que esto está en la normativa. Simplemente, pues, en el software nos vamos a definir casos de carga, elegimos la dirección, obvio que en el análisis por el espectro y cambiamos ese factor de excentricidad. La siguiente, por favor. Esa sería una forma de hacerlo. Ahora, la siguiente forma consiste en calcularlos, pero en función de longitudes. Y lo vamos a asignar para cada nivel. Muy bien, estoy analizando en mi sentido Y. Entonces, la base, por decirlo, pues yo tengo de 60 metros. La siguiente, por favor. Ahora, con cada valor calculado de correlación de mi AX, la tengo que afectar al 5%. En donde yo tengo un E real que lo voy a asignar para cada nivel. Recordemos que ¿cómo lo hacíamos anteriormente? Pues simplemente escoges el máximo AX y afectas al 0,05, al 5%, y obtienes un resultado, diría, bastante conservador, en el caso que tengas, por ejemplo, un edificio de 10 niveles, donde pues va a variar muchísimo tu AX. Y pues esto de aquí te va a afectar en tu diseño. Entonces lo más recomendable pues es optar por esta medida. Ahora, cada E real que hemos calculado lo vamos a asignar a cada diafragma. La siguiente, por favor. Muy bien. Cada diafragma, pues yo le asigno la excentricidad. Y aquí un dato adicional, un plus adicional, pues que no es necesario definir, pues, cada diafragma o sea, un diafragma para cada nivel. Por decir, diafragma 1, primer piso, diafragma 2, segundo piso. Pues si tú
si no tienes, por decir, torres, que pueden haber, por ejemplo, tú tienes una planta de, por decir, ¿no? 15 por 20, y estos en el primer y segundo nivel normal, está íntegro, esa área construida. Pero en el tercer nivel ya te divides. Por decir, pues me aparto, ¿no? 15 por 10. Y en el otro lado 15 por 10. Y tengo un espacio vacío. Ahí recién es necesario asignar pues un diafragma por nivel. La siguiente, por favor. Muy bien. Entramos a lo nuestro. Irregularidad horizontal tipo 3H, la irregularidad del diafragma. El S7, pues te dice, me vas a afectar el R, la reducción de respuesta, si estás dentro de los siguientes parámetros que te establezco. Si el área abierta es mayor al 50% del área total, o si la rigidez efectiva del diafragma varía más de un 50% del piso en que estás con respecto al nivel siguiente. La siguiente, por favor. Y este es el mismo criterio que se ha tomado en la norma E030. Ahí podemos verificar eh, el desplazamiento en sí del diafragma que se encontraría en el último segmento, lo que está establecido MDD. Eso sería el desplazamiento del diafragma y el otro pues sería el promedio. La siguiente, por favor. Muy bien, aquí yo les presento la misma edificación. Está modelado pues con un diafragma semirrígido, porque si lo modelas pues con un diafragma rígido, entonces el comportamiento, la deformación puede ser, si es irregular, pues va a variar muchísimo, pero si es regular, puede ser que no te varíe tanto. La siguiente, por favor. Muy bien, extraje la misma tablita. Tengo los promedios máximos y tengo el MDD, que simplemente pues es la resta. Si nos remontamos un poquito atrás, ¿qué nos decía la norma? De que pues este ratio debe ser mayor a 2. Imagínense, casi no llegamos ni a 1, pero la diferencia, el desplazamiento que se tiene es muy considerable. Yo diría de que eh, esta bibliografía que nos da la norma o esta condición, pues es recontra conservador. Se recomienda aquí de que pues no te bases de eso, sino de que pues vayas al software y identifiques la variación de distribución de fuerzas a los elementos estructurales con un diafragma rígido y con un diafragma flexible, porque esto también va a afectar las derivas. Entonces hay que verificar eso. La siguiente, por favor. Aquí les presento la edificación, pues si lo vemos, el primer nivel pues tiene un área construida muy superior a las demás plantas. Incluso pues en la segunda planta estoy incluyendo un vano para comprobar de otra forma la rigidez de estos diafragmas. A ver si pasamos de 2. La siguiente, por favor. Ya está, muy bien. Aquí yo tengo calculado el desplazamiento del diafragma. Simplemente puedes extraer los datos del software, nada más. Y aquí yo lo estoy multiplicando por las fuerzas aplicadas y yo tengo la rigidez de cada entrepiso. Y vemos que esta verificación, perdón, y vemos pues que esta relación es del 0,69%. Entonces, varió más de un 50%, por lo cual nos encontramos ante una irregularidad calificada como 3H del diafragma, por lo cual hay que afectar este factor R. La siguiente, por favor.
para entrar un poquito en la aplicación de sismos en diferentes orientaciones, pues cuando las direcciones principales del edificio no coinciden con los ejes que por defecto te establece el programa, que sí, X, Y. Entonces, pues, aquí les presento una edificación de 10 niveles, con una planta, pues, con sus ciertas complejidades en particular. La siguiente, por favor. En la siguiente yo establezco las direcciones principales de los sismos. Aquí está. Entonces, tendríamos 3 sismos, por decirlo, que yo los tendría que aplicar con esos ángulos de inclinación. La siguiente, por favor. Adentrando un poquito en el software, pues yo defino mis sismos, 3 por separado. Y ahora, ¿cómo hago para evaluar mis desplazamientos o mis esfuerzos máximos? Imagínate, vas a tener 3 sismos. Si lo defines por dirección independiente, tendrías 6. Tendrías sismo en X en dirección de 90, sismo X en dirección de 30 grados, sismo X en dirección de 150 grados. Ahora con los del Y, tendrías 6 casos de sismo, pero si lo defines como lo he hecho yo, simplemente sismo 1A, bueno, que aquí está incluido lo que es el análisis. Entonces yo digo sismo en A, añado mis dos sismos, mis dos espectros, perdón, y cambio de dirección U1 y U2, X y los afecto por el ángulo que tienen que estar aplicados. Y al final yo hago un envolvente de sismo para poder evaluar mis respuestas máximas en la edificación. Ya no sería necesario pues hacer 2 combinaciones para lo que es la evaluación de los drifts, pues porque imagínate vas a tener incluido sismo en X y sismo en Y, simplemente hay que seleccionar la dirección en el programa y pues te va a arrojar los resultados. La siguiente, por favor. Muy bien. Sismo horizontal 1D de diseño. Imagínense, pues para entrar de un rango lineal a uno lineal o poder verificar derivas, tenemos que afectar estos sismos por un factor R. Imagínate, vas a tener 6 casos. Ahora, para que los afectes, tendrías que hacerlo a los 6. Fácil, lo que hice yo, pues, muy bien, defino mis 3 sismos, que dentro de ellos está incluido ambas direcciones, y pues 3 para análisis y 3 para diseño. Aquí también el factor de escala está modificado, lo que es la gravedad, está afectado por la correlación de la norma que te dice que tu sismo dinámico tiene que estar mínimo el 80% del estático. Simplemente se puede afectar aquí. Algunos lo suelen hacer en las combinaciones de diseño, pero bueno, no hay mayor variación, simplemente pues, se te haría más complejo afectarlos a todos. Yo los afecto aquí y ya está. No hay problema. En la parte derecha pues les presento la forma de cómo hacerlo en el software. Simplemente pues, lo más sencillo, marcas Advanced y colocas el ángulo que quieres que se oriente tu sismo. Nada más, eso es todo. La siguiente, por favor. Aquí les presento diferencias entre diafragmas rígidos y diafragmas flexibles, porque este corresponde a la edificación pues, que está al inicio de la presentación de irregularidades, donde teníamos, pues, por decir, 3 módulos girados a 120 grados. Entonces, no se logra apreciar tanto, pero en una edificación regular, las variaciones de las fuerzas no van a ser tan significativas. Si lo vemos en efectos de desplazamientos, pues son meramente iguales, muy parecidos, varía poquísimo, se puede despreciar. La siguiente, por favor.
Aquí yo tengo una edificación de 2 niveles, pues en particular es irregular, por decirlo, tiene bastantes aberturas, tiene sus ciertas complejidades. En la siguiente, por favor. En la siguiente yo le presento las variaciones de distribución de fuerzas que hace con un diafragma rígido y con un diafragma flexible. Miremos, aquí el primer círculo de la parte izquierda superior tengo 626.76 con un diafragma flexible y con un diafragma rígido tengo 511. Imagínense, la variación es bastante, lo cual hay que tener en cuenta. Entonces, si mi variación es mucha entre flexible y rígido, pues yo elijo flexible. Porque, ¿qué pasa con el diafragma rígido? Simplemente de que pues, hace una simplificación. Tus grados de libertad los establecen tres nada más. Relación X, Y rotación alrededor de Z. Nada más. A diferencia del flexible, pues te lo va a analizar con todos los grados de libertad de un elemento shell. Shell Team o Shell Tick. De acuerdo a lo que tú elijas ya en tus preferencias de definiciones de tus losas. Eh, en sí, lo ideal es pues modelarlo como flexible. Entonces ahí tú vas a verificar pues tu edificio se va a comportar tal y cómo va a ser construido. Si tú modelas como rígido, va a haber simplificaciones. Si es regular, normal, hazla con rígido, no hay mayor variación. La siguiente, por favor. Ahora, si los evaluamos ante cargas o el sismo que ya es en un rango inelástico, que ya es afectado por tu factor R, que reduciste tus fuerzas, esta diferencia aumenta más todavía. Imagínate, pues tienes un edificio de 10 niveles, tu variación puede ser muchísima, lo cual eh, no es recomendable. La norma es 0.30 de los diafragmas, pues te dice en que si tú tienes incertidumbre sobre el comportamiento de ellos, pues entonces tienes que idealizarlo como un diafragma flexible y pues que la distribución de las fuerzas se haga en función de la rigidez de los elementos verticales. La siguiente, por favor. Aquí les presento pues un colegio un proyectito que yo realicé. Veamos las deformadas. Con un diafragma flexible hay una variación que no es tan leve. Veamos, se ve hasta de una forma arqueada en el centro. ¿Qué pasa si tú lo modelas como un diafragma rígido? Pues no pasa nada. Simplemente, pues esa deformada no se presenta. Como ya le mencionaba, pues es por la simplificación de los grados de libertad. No olviden. Entonces, bueno, se te va a hacer un poquito más pesadito el modelo, pero hay que hacerlo como un diafragma flexible. Ya si estás seguro que es pues bien regular, entonces se puede simplificar y puedes acelerar tu análisis, tu modelamiento, tu diseño en el software ETABS o SAP 2000, el software que se usa. Ya, y creo que ya estaríamos terminando. Ahí la siguiente. Eso sería toda la presentación. Muy bien. Ahora vamos a entrar a la ronda de preguntas. Por favor, los que tengan alguna pregunta sobre el tema del día de hoy, que los hagan aquí en el chat y yo se las voy a hacer llegar a nuestro ponente. Mientras, compartir un pequeño video del CIP de Tacna.
Ya, dice Jonathan, la exposición estará disponible para descargar. Sí, la exposición del día de hoy se encuentra ahorita en nuestra página web. Perdón, claro, también está en nuestra página web. Ahorita está en nuestra página de Facebook, que es Tagna. Ahí te voy a compartir el video, ahí acá en el chat de Zoom, para que puedan verlo en cualquier momento, ¿no? También lo pueden descargar. Ahí está el video, está quedando grabado. Ya. A ver, bueno, que van haciendo sus preguntas. Voy a invitarles para los siguientes eventos. Para el día de hoy, a las 8 de la noche, tenemos el webinar gratuito Valor Legal de los Documentos Digitales, con el ponente Norman Berrío Silva, a las 8 de la noche. El día de mañana, sábado, tenemos el seminario web de ejecución de obras por aplicación según ley de contrataciones y su reglamento vigente, a cargo del ingeniero Jorge Luis Arzapalo, a las 6 de la noche. No, 6 de la tarde. Sale en Facebook. Bueno, no tenemos preguntas. Muchas gracias, ingeniero, por la participación del día de hoy. Valerio Correa Cabellos, con el webinar gratuito La influencia en el análisis y diseño del diagrama rígido, flexible y fuerza sísmica no ortogonal en edificaciones irregulares. Muchas gracias por su participación. ¿Algún mensaje o algo que quiera compartir? Nada, pues agradecer al Consejo Departamental de Tacna del Colegio de Ingenieros y también agradecer a Pasco Ingenieros, pues y nada, quedamos atentos a resolver preguntas si en caso las haya. Ya. Muchas gracias.